Todo indica, él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la fiscalía para la detención de esta persona. ¿Estás listo para sumergirte en una historia que te va a dejar con la piel de gallina, carnal? Imagina un pueblo olvidado en Guerrero, donde la fe y el miedo se entrelazan como serpientes en la oscuridad. Un sacerdote venerado, el padre Bertoldo Pantaleón, encontrado muerto con un balazo en el rostro dentro de su camioneta en una carretera solitaria. Pero esto no es solo un crimen, es la puerta a un infierno que nadie vio venir. Omar García Harfuch, el hombre que ha desafiado balas y traiciones, lidera una investigación que destapa algo mucho más grande. Una red criminal oculta bajo la sotana de un cura en la casa parroquial de Pantaleón. Lo que encontraron ahí no solo estremeció a México, sino que te hará cuestionar todo lo que creías sagrado. Agárrate, porque esto apenas comienza y lo que viene te va a dejar sin aliento. El sábado 4 de octubre, el aire Mezcala pesaba como si el cielo supiera que algo se rompía para siempre. El padre Bertoldo, de 58 años, con ojos que parecían guardar las confesiones de todo un pueblo, terminó de oficiar misa en la capilla de San Cristóbal. Su guayabera azul rey, con franjas blancas, ondeaba mientras saludaba a los niños con bendiciones que olían a esperanza. Repartió palabras cálidas a una señora con su canasta de tortillas, subió a su camioneta Nissan blanca, su fiel compañera en visitas a enfermos, y se perdió en el horizonte. Nadie lo vio partir solo, o al menos eso juraron después. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo que parecía sangre derramada. 2 días después, el 6 de octubre, una llamada anónima alertó a la policía en la carretera México-Acapulco, cerca de Eduardo Neri. Un vehículo detenido, motor encendido, un olor extraño flotando en el aire húmedo del amanecer. 2 patrulleros locales llegaron con el corazón en la garganta, porque en Guerrero un coche abandonado nunca trae buenas noticias. Al abrir la puerta, el mundo se les vino abajo. Ahí estaba el padre, rígido, con un disparo que le destrozó la mandíbula y el pómulo izquierdo. La sangre seca manchaba su guayabera y el volante, sus manos entrelazadas como si hubiera intentado un último rezo. No había casquillos, ni signos de lucha, solo una precisión quirúrgica que gritaba traición. La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta por homicidio calificado, pero algo no encajaba. La camioneta apuntaba hacia Chilpancingo, no hacia Mezcala, y en el asiento del copiloto, una mancha de tierra extraña, un residuo químico que no pertenecía al camino polvoriento. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, un hombre curtido por cicatrices de atentados y con una intuición que ha salvado vidas, tomó las riendas. Desde el Centro de Mando Federal, ordenó cruzar datos con la Guardia Nacional, la Sedena y la Fiscalía General de la República. Ese residuo químico en el tapete del copiloto encendió una chispa. Esto no era un asesinato aislado, carnales. Era la punta de un iceberg que se hundía en lo más oscuro de la Tierra Caliente. El 10 de octubre, en Chilpancingo, cayó el primer sospechoso, Miguel Ángel N., el chofer del sacerdote. Un operativo con 14 efectivos, drones y unidades blindadas lo atrapó en la colonia Galeana. Corrió, saltó un muro, empujó a un agente, pero en segundos estaba esposado contra el asfalto. «Yo solo obedecí», murmuró, con una serenidad que helaba la sangre. Harfuch, en conferencia, confirmó la detención, pero sus ojos decían que esto apenas comenzaba. La intuición lo llevó a la casa parroquial en Pantaleón, una construcción humilde junto a la iglesia de San Cristóbal, con paredes blancas agrietadas y un jardín donde el padre cultivaba flores para las ofrendas. El 11 de octubre, con orden de cateo en mano, un equipo de la Fiscalía General, supervisado por Harfuch en persona, cruzó el umbral. El estudio del sacerdote era un santuario de libros, Biblias abiertas y fotos de feligreses en marcos simples, pero un librero de madera oscura, ligeramente descentrado, llamó la atención. Un agente lo empujó y el mundo se abrió como una herida. No era un librero, era una puerta giratoria que ocultaba una escalera empinada hacia la oscuridad, iluminada por una bombilla que parpadeaba como un alma en pena.
El aire abajo era espeso, con un olor a tierra húmeda y químicos que se pegaba a la garganta. Los agentes bajaron con linternas y armas listas, porque en Guerrero las sombras nunca están solas. Lo que encontraron en las siguientes 72 horas no solo reescribió el caso, sino que obligó a México a enfrentar un mal que se disfrazaba de santidad. Bajo la casa parroquial, una cámara subterránea de más de 200 metros cuadrados, excavada bajo el comedor parroquial, con paredes de concreto crudo y vigas oxidadas. En el centro, pilas de restos humanos, al menos 277 individuos, según peritos forenses, desde esqueletos limpios hasta cuerpos recientes envueltos en plástico negro. Hombres, mujeres, niños, apilados como ofrendas olvidadas, con marcas de tortura ritualista, huesos fracturados en patrones simétricos, quemaduras en forma de cruces invertidas. Alrededor, altares improvisados con velas derretidas, calaveras de resina pintadas de negro y símbolos tallados que mezclaban pentagramas con imágenes de la Santa Muerte y santos católicos. Fuentes anónimas de la investigación susurraron que esto no era un cementerio clandestino, era el corazón de un culto narcosatánico, un grupo que invocaba deidades oscuras para bendecir cargamentos de muerte. Niños indígenas, migrantes perdidos en la ruta del Pacífico, feligreses que confiaban en el padre Bertoldo, todos terminando en esta tumba profana bajo la casa de Dios. La fosa databa de al menos 8 años, coincidiendo con la llegada del sacerdote a Mezcala. Cada cuerpo contaba una historia. Una joven con un rosario al cuello, un hombre con tatuajes de maras, osamentas infantiles en círculo, como parte de un sacrificio para asegurar cosechas de amapola o rutas de fentanilo. Harfuch, con el rostro endurecido, ordenó excavaciones meticulosas. En 24 horas se identificaron 243 restos con ADN que cruzaban con bases de desaparecidos en Guerrero, un estado con más de 3.000 casos sin resolver desde 2019. Pero la fosa era solo el comienzo. Una puerta de acero reforzada llevaba a otra sala, un narcolaboratorio sacro de 100 metros cuadrados, con mesas manchadas de residuos blancos, prensas hidráulicas y bidones de ácido clorhídrico y fenilacetona. La capacidad, según la DEA, superaba los $5 millones mensuales en valor callejero, suficiente para inundar mercados en Sinaloa, Michoacán y Estados Unidos. Paquetes de droga envueltos en telas litúrgicas, casullas bordadas con hilos de oro sellando bolsas de cristal letal. En el centro, una Virgen de Guadalupe modificada con ojos de obsidiana y una guadaña rodeada de frascos de sangre coagulada y crucifijos invertidos. Harfuch murmuró a su equipo: «Esto no es narco común, es una herejía organizada». Suscríbete si te gusta el video, porque historias como esta no se cuentan solas y juntos podemos exigir la verdad que merecemos. Los peritos catalogaron 200 kilogramos de fentanilo puro, suficiente para matar a millones, y evidencias de un laboratorio que operaba 24 horas con sicarios disfrazados de monaguillos. Cámaras ocultas mostraban rituales, figuras encapuchadas invocando nombres aztecas y demonios cristianos, cortando líneas de droga sobre altares mientras cantaban salmos alterados. Las evidencias apuntaban a que el padre Bertoldo no era víctima, sino verdugo, el cerebro financiero de esta red. En otra sección del búnker, un cuarto blindado de 20 metros cuadrados lleno de estanterías con diarios en cuero negro. La caligrafía precisa del sacerdote detallaba rutas de cargamento, extorsiones a empresarios disfrazadas de diezmos y 10 millones de pesos lavados en 2024 a través de constructoras que edificaban capillas falsas. Laptops encriptadas y USBs en Biblias huecas guardaban videos de interrogatorios en la fosa con nombres de un subprocurador de Guerrero y un regidor de Eduardo Neri implicados en sobornos y desapariciones. Un diario clave reveló que Bertoldo fue reclutado hace 8 años por un cártel Splinter de los Ardillos, fusionado con la familia michoacana en un culto que adoraba a la Santa Muerte como patrona del fentanilo. «El Señor provee a través de la sombra», escribió, junto a un plano de la fosa marcando espacios para nuevas ofrendas. Su asesinato fue un ajuste de cuentas interno tras amenazar con delatar a los líderes por una disputa de cuotas. Miguel Ángel N., su chofer, no actuó solo.
Audios de su teléfono lo delataban como ejecutor logístico, siguiendo órdenes de voces distorsionadas desde Acapulco. ¡Hazlo parecer un robo! Mientras los forenses identificaban víctimas como María López, una maestra de Tixtla desaparecida en 2023, o Juan Pérez, un migrante guatemalteco, Harfuch habló en el Palacio Nacional el 13 de octubre. Esto no es un crimen más, es una afrenta a la dignidad humana y la fe de un pueblo, dijo, describiendo la fosa, el laboratorio y el archivo, prometiendo que los nombres caerían sin importar su poder. La reacción fue un terremoto. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó estupor y condena, ofreciendo colaboración con Harfuch. En Chilpancingo, el obispo José de Jesús González pidió purgar las sombras de la iglesia. En Mezcala, iglesias cerradas y velorios improvisados reflejaban el dolor. Doña Rosa, una feligresa, confesó, nos daba despensas, pero esas cajas llevaban muerte. En redes, hashtags como Justicia por Pantaleón y Harfuch el Guardián explotaron, aunque cuentas anónimas sembraban dudas. Expertos como Luis Fernando González de la UNAM advirtieron que este caso marca un punto de inflexión, mostrando una infiltración narco en estructuras sociales con una sofisticación nunca vista. Operativos continuaron, drones sobrevolaron sierras, cateos en casas de cómplices y cibernéticos descifraron transferencias a Panamá ligadas a políticos. El 14 de octubre cayeron un sacristán, un empresario de Acapulco y un funcionario de la Procuraduría Estatal. Cada detención era un hilo más en la red. El culto narcosatánico no era ficción. Videos mostraban a Bertoldo presidiendo rituales con incienso mezclado con opio, cantos en náhuatl invocando a Tezcatlipoca como señor de la droga y sacrificios de gallos para marcar paquetes. Expertos como Rita Laura Segato explicaron que esto fusiona sincretismo indígena con narcoevangelismo, creando lealtad fanática. En la fosa, amuletos de hueso grabados con fechas de cargamentos y fotos de desaparecidos en cruces de calavera confirmaban la magnitud. El 90% de los restos eran guerrerenses, mineros de Taxco, mujeres de Iguala atrapadas en trata disfrazada de misiones. Harfuch propuso a la presidenta Claudia Sheinbaum una mesa con Interpol y protección para sacerdotes rurales. La prensa internacional tituló El infierno bajo la sotana, mientras madres buscadoras exigían acceso a los archivos. Carmen, cuya hija desapareció en 2024, gritó, mi niña está ahí abajo y Harfuch nos debe nombres. Él, arrodillado en la tierra removida, prometió, cada hueso tendrá justicia. Investigaciones en Michoacán y Sinaloa revelaron laboratorios en conventos abandonados y capillas con altares dobles. Harfuch, durmiendo 4 horas por noche, lidera esta cruzada, recordándonos que en México héroes como él nos mantienen en pie. Pero la pregunta queda, si un párroco era el cerebro, ¿quién más lo es? ¿Crees que lo viste todo, carnal? Agárrate, porque lo que Omar García Harfuch descubrió en Pantaleón, Guerrero, apenas rasguñó la superficie de un abismo que sigue creciendo. La casa parroquial del padre Bertoldo Pantaleón, con su fosa de 277 almas, su laboratorio de fentanilo disfrazado de santuario y un archivo que señala a los intocables, fue solo el primer capítulo de una pesadilla que se expande como veneno por las venas de México. Ahora, Harfuch, con su instinto de cazador y la presión de un país que exige respuestas, se adentra en los tentáculos de esta red narcosatánica que no solo profanó la fe, sino que infiltró los cimientos mismos de la sociedad. Esto no es solo un caso criminal, es una herida abierta que nos obliga a mirar lo que hemos ignorado por años. Prepárate, porque lo que viene te va a sacudir hasta el alma. Tras el hallazgo en la casa parroquial, el 15 de octubre, Harfuch reunió a un equipo élite en un cuartel improvisado en Chilpancingo. La mesa estaba cubierta de mapas, discos duros desencriptados y fotografías de la fosa que parecían sacadas de una película de terror. Pero esto no era ficción. Los forenses seguían identificando restos. Una madre de Iguala, desaparecida tras pedir ayuda en la iglesia. Un jornalero de Taxco, reclutado para trabajar en plantíos de amapola. Un adolescente de Mezcala, cuyo rosario aún colgaba de su cuello roto.
cada hueso era un grito de justicia, y Harfuch lo sabía. Ordenó rastrear las conexiones del culto más allá de Pantaleón, porque las grabaciones halladas en el búnker mostraban algo escalofriante, rituales que se replicaban en otros pueblos de Guerrero, con nombres de sacerdotes, empresarios y hasta un diputado local mencionados en susurros. La red no era un monstruo aislado, era un sistema que usaba la fe como fachada para tejer una telaraña de poder. El siguiente paso fue un cateo Bo en 3 capillas rurales de Chilapa, Citlala y Tixtla, guiado por coordenadas encontradas en los diarios del padre Bertoldo. En una capilla abandonada en Citlala, los agentes hallaron un altar doble. De día, una Virgen de Guadalupe recibía flores. De noche, una figura de la Santa Muerte, con collares de balas y ofrendas de sangre seca, presidía ceremonias clandestinas. Bajo el piso, un túnel de 50 metros conectaba con un almacén donde se guardaban 300 kilogramos de metanfetamina listos para enviarse a Acapulco. Los peritos químicos confirmaron que los precursores eran idénticos a los del laboratorio de Pantaleón, sugiriendo una red de producción coordinada. En Tixtla, una iglesia en obra negra reveló un cuarto oculto con documentos que detallaban envíos marítimos a puertos de California camuflados como donaciones de cáritas parroquiales. Harfuch, revisando cada pista bajo la luz tenue de una lámpara de campaña, murmuró: «Esto es una empresa criminal con sotana». La investigación tomó un giro inesperado cuando un USB, escondido en un crucifijo hueco, reveló un organigrama del culto. No era solo un cártel, sino una estructura jerárquica que mezclaba sicarios, sacerdotes renegados y funcionarios corruptos. En la cima, un alias, el Obispo Negro. Nadie sabía su identidad, pero los audios interceptados lo mencionaban como el cerebro que coordinaba desde las sombras, usando iglesias como nodos logísticos para mover droga y dinero. Los diarios de Bertoldo sugerían que este líder había reclutado al sacerdote en 2017, tras prometerle poder y protección a cambio de su silencio. Pero Bertoldo, según una entrada fechada en septiembre de 2025, comenzó a dudar, escribiendo: «La sangre pesa más que las promesas. No sé si el Señor me perdonará». ¿Fue esa duda la que selló su destino? Harfuch ordenó rastrear al Obispo Negro, pero las pistas se desvanecían en un laberinto de cuentas bancarias en las Islas Caimán y empresas fantasma en Acapulco. Mientras tanto, en las calles de Guerrero, la gente empezaba a hablar. En Mezcala, una anciana llamada Doña Lupe, con lágrimas en los ojos, confesó a un periodista local que había visto camionetas negras llegar a la iglesia de noche, con hombres encapuchados que cargaban bultos pesados. «Pensé que eran despensas para los pobres», dijo, con la voz quebrada. En Chilapa, un joven repartidor de tortillas juró haber escuchado cánticos extraños desde la sacristía, palabras en náhuatl mezcladas con rezos que no reconocía. Estas historias, susurradas con miedo, apuntaban a un culto que operaba a plena vista, usando la confianza de las comunidades para ocultar sus horrores. Harfuch, consciente del impacto social, visitó Mezcala el 16 de octubre, caminando entre las casas de adobe bajo miradas de desconfianza. Se arrodilló en la plaza, prometiendo a los habitantes: «No descansaré hasta que cada culpable pague y cada víctima tenga un nombre». Suscríbete si te gusta el video, porque esta verdad necesita ser escuchada y juntos podemos mantener viva la lucha por justicia. La investigación se expandió a nivel internacional cuando la DEA, alertada por los hallazgos, confirmó que el fentanilo producido en Pantaleón había llegado a Los Ángeles y Chicago, escondido en contenedores de ayuda humanitaria. Un informe clasificado, filtrado a la prensa el 17 de octubre, reveló que el culto tenía nexos con una red de trata en Tijuana, donde mujeres y menores eran vendidos bajo la fachada de misiones evangelizadoras. Los traficantes usaban Biblias marcadas con códigos para coordinar entregas, y las víctimas, muchas de comunidades indígenas, eran llevadas a la fosa si intentaban escapar. Harfuch colaboró con Interpol para rastrear un cargamento interceptado en Manzanillo, donde 500 kilogramos de fentanilo estaban envueltos en mantas bordadas con imágenes de San Judas Tadeo. El 18 de octubre, un nuevo golpe. En Acapulco, un empresario hotelero, conocido por financiar festivales religiosos,
Fue detenido tras hallarse transferencias de 3 millones de pesos a una constructora ligada a las capillas falsas. Su confesión, bajo custodia, abrió otra puerta. El culto no solo lavaba dinero, sino que extorsionaba a pequeños comerciantes en Guerrero, obligándolos a pagar diezmos a cambio de protección. Un carnicero de Chilpancingo, con el rostro cubierto por miedo, contó en una entrevista anónima: me pedían 10,000 pesos al mes, decían que era para la iglesia. Pero vi a uno de ellos con un tatuaje de la Santa Muerte en el cuello. Estos testimonios pintaban un cuadro de terror cotidiano, donde la fe se convertía en una herramienta de control. La presión crecía sobre Harfuch. En redes sociales, Justicia por Pantaleón se mezclaba con "la iglesia nos traicionó", mientras cuentas anónimas intentaban desacreditar la investigación, acusándola de ser un montaje para atacar a la iglesia. Pero Harfuch no se inmutó. El 19 de octubre, un equipo de cibernéticos descifró un servidor en la nube conectado al laboratorio de Pantaleón, revelando videos de rituales en otras parroquias. En uno, grabado en una iglesia de Zumpango, un hombre encapuchado sacrificaba un borrego sobre un altar, mientras otros cantaban en una mezcla de español y lenguas indígenas, invocando la sombra que protege el polvo blanco. Los peritos culturales identificaron símbolos de Mictlantecutli, el dios azteca de la muerte, fusionados con iconografía católica, un sincretismo que, según la antropóloga Rita Laura Segato, convierte a los sicarios en soldados de un credo pervertido, dispuestos a morir por un paraíso narco. En una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, el 20 de octubre, Harfuch propuso un plan audaz: una fuerza de tarea conjunta con la Secretaría de Gobernación y la Conferencia del Episcopado Mexicano para auditar parroquias rurales en Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Si un sacerdote pudo ser el cerebro, necesitamos saber quién más está involucrado, dijo, con la voz firme pero cargada de cansancio. La presidenta aprobó la iniciativa, asignando 200 agentes federales y un equipo de antropólogos forenses para acelerar la identificación de víctimas. Ese mismo día, en la fosa de Pantaleón, se identificaron 32 restos más, incluyendo a un periodista de Chilapa que investigaba desapariciones y fue silenciado en 2022. Su libreta, encontrada entre los restos, tenía nombres de funcionarios locales y un croquis de la red de túneles bajo la casa parroquial. El impacto social era innegable. En Chilpancingo, las iglesias permanecían cerradas y los feligreses rezaban en plazas públicas, temerosos de entrar a templos que ahora veían con sospecha. Las Madres Buscadoras, lideradas por mujeres como Carmen, organizaron una marcha el 21 de octubre, exigiendo acceso a los archivos del culto. «Mi hija no es solo un hueso, quiero su historia», gritó Carmen frente a la catedral, sosteniendo una foto de su hija desaparecida. Harfuch, en un gesto que conmovió a México, se reunió con las madres en privado, prometiendo transparencia. «No pararé hasta que cada familia tenga respuestas», dijo, mientras una lágrima traicionaba su rostro endurecido. El 22 de octubre, un nuevo hallazgo en Eduardo Neri, un segundo laboratorio más pequeño, escondido bajo una escuela parroquial. Contenía 50 kilogramos de fentanilo y registros de envíos a iglesias en Michoacán, donde se sospechaba que operaba otro nodo del culto. Los peritos encontraron amuletos idénticos a los de Pantaleón, rosarios de hueso humano y velas marcadas con fechas de cargamentos. La red, según analistas de la Sedena, operaba como una franquicia, con cada parroquia manejando una parte de la cadena de producción y distribución. Harfuch, coordinando desde un centro de mando móvil, ordenó cateos simultáneos en 5 municipios, capturando a 2 sacerdotes y un regidor que intentaban huir a Oaxaca. Sus confesiones apuntaron a un contacto en la Secretaría de Desarrollo Rural de Guerrero, quien aprobaba proyectos agrícolas que en realidad eran plantíos de amapola. La prensa internacional no se quedó atrás. The New York Times tituló «El culto que envenena México desde sus iglesias», mientras BBC Mundo recreó en 3D los túneles de Pantaleón. En México, las redes sociales servían con debates. ¿Cómo pudo la iglesia no ver esto? ¿Era Harfuch un héroe o un hombre atrapado en un juego más grande? Un analista de la UNAM, Alejandro Méndez, advirtió:
Este caso no solo expone al narco, sino la fragilidad de nuestras instituciones. La fe era el último refugio y ahora está manchada. Mientras tanto, en las sierras de Guerrero, drones de la Marina detectaron movimientos sospechosos. Camionetas con placas clonadas, similares a las descritas por testigos, transportando bultos hacia la sierra. Harfuch ordenó un operativo aéreo, capturando a 4 sicarios que confesaron ser custodios de los rituales, entrenados para proteger los altares narcos. El 23 de octubre, un informe de Interpol confirmó que el culto tenía vínculos con una red en Honduras, donde se reclutaban migrantes para trabajar en laboratorios mexicanos. Los sobrevivientes, si lo sabía, terminaban en fosas como la de Pantaleón. Harfuch, con ojeras que delataban noches sin dormir, se reunió con embajadores de Estados Unidos y Canadá para coordinar una estrategia transfronteriza. No es solo un problema de México, es un cáncer global, dijo, mostrando mapas de rutas de fentanilo que llegaban hasta Vancouver. En Guerrero, las comunidades indígenas, hartas de promesas rotas, comenzaron a formar comités de vigilancia, patrullando sus pueblos con machetes y radios. Si la iglesia nos falló, nosotros cuidaremos a los nuestros, declaró un líder nahua de Mezcala. La investigación seguía ramificándose. En Sinaloa, un cateo en una capilla de Culiacán reveló un altar con ofrendas idénticas a las de Pantaleón, y en Michoacán, un convento abandonado escondía un taller de precursores químicos. Cada descubrimiento era un golpe al corazón de México, pero también una chispa de esperanza. Harfuch no se rendía. El 24 de octubre, un nuevo video del culto, recuperado de un servidor encriptado, mostró a un grupo de encapuchados en un ritual en la sierra, sacrificando un venado mientras rezaban por el éxito de un cargamento. La voz principal, distorsionada, mencionaba al obispo negro, sugiriendo que aún estaba activo, moviendo hilos desde un lugar desconocido. Harfuch, frente a las cámaras, prometió: no habrá sombras donde esconderse. Cada culpable caerá. Suscríbete si te gustó el video, porque esta lucha es de todos, y juntos podemos exigir que la verdad salga a la luz. La cruzada de Harfuch no termina aquí, pero nos deja una lección. En México, la fe y la justicia están en la cuerda floja y solo enfrentando la oscuridad podremos recuperar lo que nos han robado.